Dios les bendiga, les favorezca y les acompañe. Bienvenidos a este estudio bíblico. En esta noche continuaremos la unidad número 1, Lucas presenta a Jesús. Estaremos en el estudio número 5, que lleva por título Inicio del Ministerio de Jesús. Estaremos considerando el capítulo número 4. Tiene 44 versículos y el versículo clave, el 21, dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y estaremos viendo cómo luego de la tentación de Jesucristo, Él fue a distintos lugares, entre ellos a su pueblo de crianza, y comenzó a hablarle a las personas respecto a quién era Él y a predicar las buenas nuevas de salvación, y aclaró y reveló para qué Él había venido al mundo. 4 puntos vamos a estar considerando a través de este estudio. Jesús vence a Satanás mediante las Escrituras. Jesús se presenta a sí mismo como el cumplimiento de las Escrituras. Un hombre que tenía un espíritu inmundo, y Jesús sanando y predicando. Los eventos de este capítulo se desarrollan en 3 lugares particulares. Primeramente en el desierto. Luego el Señor pasa a Nazaret, que dijimos era su pueblo de crianza. Sabemos que Jesús nació en Belén, sin embargo, vivió en Nazaret. Y luego pasa su ministerio a Capernaum. Pues no vamos a perder tiempo. Vamos a tener una palabra de oración y vamos directamente a la lectura de la palabra. Les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera damos por comenzado lo que vinimos a hacer, estudiar la palabra de Dios. Santo Padre, te damos gracias por la bendición de poder tener tu palabra para poder acercarnos más a ti. Gracias por preservarla hasta estos tiempos, de manera que ésta sea de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos a adentrarnos en ella, ayúdanos a encontrar el mensaje que tú tienes plasmado allí para cada uno de nosotros. Gracias por aquellos quienes nos acompañan y aquellos a quienes alcanzará este mensaje posteriormente. Te imploramos porque tú seas propicio a cada una de nuestras necesidades en este día. Por aquellos quienes están enfermos, Señor, te pedimos que tú poses tu santa mano sobre sus cuerpos. Te intercedemos, mi Señor, o intercedemos ante ti por aquellas personas quienes están en necesidad de nuestra familia, nuestros conocidos, nuestros vecinos. En fin, te pedimos por toda la humanidad, Padre Santo, que este sea un día de encuentro contigo, Padre amado. Ahora te imploramos que nos ayudes a estar atentos a tu palabra, que nos abras las Escrituras y que podamos deleitarnos en ella de la manera que tú quieres para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues pasamos a la primera porción que se encuentra en los primeros 13 versículos de este capítulo, en Lucas, capítulo número 4, versículos 1 al 13. Y dice la palabra del Señor en esta porción de esta manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo les dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré todas estas potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos aquí en estos 13 versículos un momento bien intenso, ¿verdad? En el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo se encuentra Él en el desierto. Se aparta de las personas para tener un tiempo de intimidad con el Señor
y un tiempo para meditar, un tiempo para organizar su mente y organizar sus ideas para esta tremenda tarea que le hubiese sido encomendada. Y como siempre, cuando queremos hacer algo bueno, viene el tentador a nuestras mentes, a nuestra vida, a tratar de inmiscuirse en nuestros asuntos y en los asuntos de Dios. Pues fíjense varias cosas que queremos subrayar en esta porción. Hay muchísimas cosas que pudiéramos subrayar, pero dos particulares que quiero que nosotros consideremos. Primeramente, Cristo Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, aun Él fue tentado por Satanás. Nuestra vida es una continua prueba y vamos a notar que en distintas instancias va a venir Satanás a tratar de inmiscuirse, a interponerse entre nosotros y la obra que el Señor nos ha encomendado. Si lo hizo con Cristo Jesús, ¿cuánto más no hará o pretenderá querer hacer con nosotros? Pero Jesús, en esta porción, pues nos muestra exactamente qué es lo que debemos nosotros hacer. Y nosotros contrarrestamos los ataques de Satanás, como dice Pablo allá en Efesios, cuando se nos habla sobre la armadura de Dios. Tenemos distintos elementos para proteger nuestro cuerpo, metafóricamente. Sin embargo, uno de los elementos que presenta Pablo es aquel que utilizamos para la ofensiva, que es la espada. Y la espada, dentro de todos los elementos que presenta Pablo, viene a ser la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es aquel elemento, aquel instrumento que Dios nos da para poder contraatacar a nuestro agresor. Y esto es precisamente lo que nos demuestra Cristo Jesús en esta porción. Noten ustedes que Satanás utiliza la palabra misma para pretender atacar a Jesús. Y esto pues no me resulta nada extraño, porque lo ha hecho desde siempre, y en estos tiempos vemos cómo se nos presenta de manera soslapada entre las personas. Y hay personas quienes, aún sin saberlo, son instrumentos de Satanás, quienes pretenden buscar hacernos tropezar con la palabra misma, si fuese posible. Por eso es que yo tengo este continuo consejo, esta continua insistencia, particularmente a las personas quienes son muy dados a entrar en estos medios de comunicación, ¿verdad? En estas aplicaciones sociales, como lo son Facebook y WhatsApp, que muchas veces sirven para conectar a las personas quienes se aman, quienes necesitan comunicarse entre ellos. Sin embargo, también estos medios de comunicación se prestan para muchas cosas terribles, entre ellas el socavar el fundamento de la fe. Vemos muchas personas quienes utilizan estos medios para poder utilizar la palabra misma y tergiversarla de modo que confundan a aquellos quienes han sido llamados por el Señor. Y esto es precisamente lo que vemos en esta porción que atraviesa nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él fue tentado, no porque tuviera que ser tentado, sino para que Él pudiera experimentar específicamente, claramente, lo que vivimos nosotros. Aquí tengo un pasaje en Hebreos 2, que vamos a leer próximamente, que nos subraya esto. El escritor de Hebreos habla claramente sobre el propósito de nuestro Señor al venir a la tierra y ser tentado de la manera que somos tentados nosotros. Vamos a leer esa porción en Hebreos 2, versículos 16 al 18. Dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por la cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo Jesús vivió personalmente lo que cada uno de nosotros vivimos cuando somos tentados por Satanás. Y aquí muchas personas podrían pretender sensacionalizar
espiritualizar muchísimo. Y obviamente cuando estamos tentados es un asunto espiritual, pero a lo que me refiero es que muchas veces se subraya el sensacionalismo, como si fuéramos nosotros a darnos cuenta de la presencia de Satanás en todo momento cuando estamos siendo tentados. Hay momentos en los cuales la tentación viene de modo muy sutil y pensaría yo, me atrevería a decir que la mayor parte de las veces. Aquí vemos tres elementos, tres instancias en las cuales Satanás tentó a Jesús, y son tres que marca Lucas y se ven en los otros evangelios, en Mateo. Sin embargo, puede haber sido mucho más que eso, ¿verdad? Vemos nosotros que aun cuando Adán falló, pecó al ser tentado, el postrer Adán, como se nos presenta en la palabra, o sea, nuestro Señor Jesucristo, salió victorioso en medio de una situación tan y tan adversa como la que sufrió en el desierto. En la primera instancia, trató de tentar a Jesús para que utilizara sus poderes divinos para satisfacer sus necesidades físicas e inmediatas, en este caso el de alimentarse. Y Jesús utilizó la palabra para ripostar, para defenderse, para contraatacar. Y esto me parece que es muy importante, y por eso es que nos reunimos todos los domingos, todos los martes, y nuestra exhortación a que lean la palabra todos los días de la semana es para que nosotros seamos diestros en el uso de la espada, en el uso del elemento, el instrumento que Dios nos ha dejado para poder atacar a nuestro agresor, a nuestro adversario, Satanás. Mientras más usted conoce la palabra, mientras más usted la escudriña, mientras más usted se adentra en el aliento de Dios, menos susceptible será usted a las acechanzas de Satanás. Y lo podemos ver en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nosotros no conocíamos lo que decía la palabra, las personas se nos presentaban cuestionando nuestra fe, y muchas veces podríamos nosotros caer en la trampa de pensar que tal vez estábamos siendo engañados por una falsa creencia. Sin embargo, a medida que nosotros podemos ver la mano de Dios obrando sobre nuestras vidas, y Él crea de manera concreta el mensaje en nuestras mentes mediante el estudio serio y profundo de la palabra, somos menos susceptibles a las acechanzas y a los engaños de Satanás. Pues en cada uno de los momentos Jesucristo ripostó con la palabra misma, la palabra que Él mismo había escrito. ¿Sabría Él de qué estaba hablando? Dice, en la segunda tentación, Satanás le pidió la adoración que pertenece solo a Dios. ¿Y el Señor de qué manera le contestó? Pues según la palabra. Era en realidad una oportunidad para que Jesús desistiera de ir a la cruz, pero Él dijo que no. Y muchas personas, como les decía yo anteriormente, son engañados de manera muy sutil por Satanás y se entregan a los placeres del mundo y echan a un lado a aquello que ellos piensan es un obstáculo para poder alcanzar sus metas, para poder alcanzar la fama, para poder alcanzar sus mayores logros, que por lo general, cuando usted le pide que los articulen, vienen a ser cosas materiales, cosas que son pasajeras, y echan a un lado la salvación del alma, el error más grande que se puede cometer. En la última instancia, le dice Satanás a Jesús que se saltara de la parte más alta del templo, y el Señor nuevamente le riposta con la palabra. Pues con el poder del Espíritu Santo, Jesús usó la espada del Espíritu, como estábamos refiriéndonos a lo que Pablo escribe en Efesios 6, y de esta manera derrota a su adversario. Pues en ningún momento utilizó nuestro Señor Jesucristo sus poderes divinos para alcanzar la victoria. Lo que utilizó fueron las armas espirituales. Y las armas espirituales con las cuales contaba nuestro Señor Jesús en aquel momento que enfrentó a su adversario Satanás son las mismas armas que tenemos nosotros hoy en día. Pues debemos nosotros, como vemos plasmado en este primer punto del estudio, aprender a utilizar la palabra, a utilizarla efectivamente, y cada vez que seamos nosotros confrontados por Satanás con la tentación,
atacarle, contraatacarle e insistir en la palabra hasta que tenga que oír de nosotros. Vamos entonces al segundo punto que se encuentra en Lucas 4, 16 al 30. Jesús, el cumplimiento de las Escrituras. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Pues vemos en esta porción, hermanos, que hay partes de la palabra que a las personas les gusta, sin embargo muchas veces la aplicación va a tocar la fibra más íntima del individuo, y es ese momento en el cual tenemos nosotros que realmente considerar de qué manera se aplica la palabra a nuestras vidas y cuál es la decisión que tenemos nosotros que tomar. Hay personas quienes van a aceptar la voluntad de Dios cuando ven el mensaje de Dios claramente postulado en la Escritura, y habrá muchos otros a quienes esto les será muy terrible o muy difícil de digerir, y como dice el refrán, le huirán a la palabra como le huye el diablo a la cruz. Pues hay mucho énfasis que hace Lucas en esta porción y a través de todo el Evangelio en el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús estaba en el lugar donde residía él, donde se crió, pero allí, como sucede en muchos lugares y como el Señor mismo plasma en esta porción, no hay profeta acepto en su propia tierra. O sea que muchas veces el rechazo principal para aquellos quienes trabajamos para el Señor y predicamos la palabra, el rechazo principal viene de aquellos quienes nos conocen, aquellos quienes deberían ser más, que deberían apoyar más la obra del Señor, puesto que han visto el resultado de la misma en la vida nuestra. Y esto es una nota muy curiosa, pero es algo muy cierto y algo que el Señor subraya. Y esta era la realidad allá en Nazaret. En otro de los evangelios, en otro momento, se dice que cuando el Señor visitó a este pueblo, no pudo hacer muchos milagros allí por la falta de fe que tenían estas personas. Qué cosa tan y tan terrible, ¿verdad? Teniendo a Jesús todo el tiempo presente en medio de ellos, cuando Él regresa, aún ellos sabiendo todas las maravillas y prodigios que había realizado, no estaban dispuestos a aceptar y no podían ver que era Él el Mesías prometido, el Cristo de Dios. Esto es un detalle muy terrible y es algo que lo vemos de manera paralela en estos tiempos. Hay personas quienes por
sus intereses particulares, por sus agendas, por su fama, por su protagonismo, rechazan todo aquello que tiene que ver con Cristo Jesús. Aun cuando han visto ellos el resultado de la palabra de Dios y de Cristo Jesús en la vida de muchas personas quienes les rodean. Hay personas quienes se han dado a la tarea de lanzar lodo sobre la iglesia. Pero si con Cristo Jesús lo hicieron, ¿cuánto más no pretenderán hacer con nosotros quienes somos de la familia de la fe? Pues esto que hizo Cristo Jesús era algo que era una costumbre. Cuando llegaba un maestro de la palabra, aquellos quienes estaban a cargo de la sinagoga le invitaban para que leyera la palabra, y esto fue lo que se les permitió hacer a nuestro Señor Jesucristo. Y él lee un pasaje que se encuentra en Isaías 61, el cual acabamos de nosotros considerar, que habla sobre 3 puntos particulares, o sea, el Señor subraya 3 puntos particulares allá en Isaías 61. Primeramente, lo más importante es que la escritura que estaba él leyendo se cumplía en él. Y de hecho, la escritura se cumple en Cristo Jesús. El pueblo de Dios, el pueblo judío, estaba esperando el Mesías prometido y esperaban distintas señales, y ellos tenían que ver que estas señales se habían ido cumpliendo. Y Jesús les dice categóricamente que Él es el cumplimiento de la Escritura. Él fue ungido por el Espíritu para ministrar a toda clase de necesitados y traerle la salvación del Señor. El segundo punto que se presenta allí es el año del jubileo, que estaba anunciando el año agradable del Señor. El año del jubileo era cada 50 años, donde las deudas de cada individuo eran saldadas, ¿verdad? Todo comenzaba desde cero, era como darle un reset a las cosas. Pues con Cristo Jesús era así, porque comenzaba un nuevo pacto. Ya no dependería la humanidad de la ley. De hecho, la ley, hemos hablado en distintas ocasiones, no sirve sino para presentarnos a nosotros cuál es nuestra falibilidad, cuáles son nuestras flaquezas y cuál es nuestra imposibilidad de poder entrar en la presencia de Dios por nuestras propias fuerzas. Era necesario que muriera aquel que era perfecto, sin mancha, para que pudiéramos nosotros optar por la salvación de nuestras almas. Pues cuando llega Cristo Jesús al mundo, físicamente, entonces Dios le da reset a la situación, o sea, hace un nuevo pacto con la humanidad, desde que el Señor muere, es sepultado y resucita, ¿verdad? Entonces tenemos cada uno de nosotros la opción de la vida eterna. Pues de esta manera se cumple en Cristo Jesús lo que dice la palabra en esta porción. El día de la venganza del Dios nuestro es la porción que el Señor omite, ¿verdad? Porque esto todavía no habría de cumplirse. Esa porción no se subraya ahí, pero se subraya primeramente el cumplimiento de la Escritura en Jesús, segundo, el año del jubileo, y tercero, y finalmente, anunció que todo esto se daba de gratis de parte de Dios, porque Dios es bueno. Los 2 ejemplos que presenta Jesús en esta porción son, voy a bajar aquí un poquito y tengo esta música un poquito más alta porque estoy tratando de ahogar un poquito de ruido que hay en el ambiente fuera de mi casa. Es curioso que estamos hablando sobre los embates de Satanás y tengo un vecino casualmente en este momento gritando como un poseído. No estoy diciendo que lo esté, pero se me está haciendo bien difícil grabar. No saben cuántas veces he comenzado este estudio para poder transmitir a la iglesia, pero aquí estamos. Así que van a escuchar un poquito de música en el fondo, no porque yo quiera necesariamente crear el ambiente, sino para poder ahogar un poquito del ruido del ambiente fuera de la casa. Pues los 2 ejemplos que presenta Jesús en esta porción que estamos nosotros considerando era de la viuda de Sarepta de Sidón y de Naamán el sirio, ambos entes representativos del mundo gentil, o sea, fuera del pueblo escogido, fuera del pueblo judío. Aunque Cristo Jesús vino para toda la humanidad, por cierto, era él parte del pueblo judío, y él sabía que
parte de lo que esperaba ese pueblo era que él hiciera por ellos. Sin embargo, mucho de lo que las personas perseguían era beneficiarse en lo personal, buscar que les fueran resueltos sus problemas individuales. Y esto es algo muy triste, hermano, que muchas personas vienen a la iglesia por los panes y los peces, como decimos, ¿verdad? Las personas sabían que Jesús podía hacer milagros y eso era lo que les atraía. Sin embargo, cuando son confrontados con la palabra y la palabra dice que tenemos nosotros que arrepentirnos de nuestros pecados, debemos nosotros someternos completamente al Señor y vivir para Él como sus esclavos, entonces esa parte no le gusta a muchas personas. Pues el Señor ve el corazón de aquellos quienes están ahí presentes y antes de que ellos se lo digan, Él les dice lo que Él sabe que está en su corazón. A ellos les gustó cuando Él les habló sobre el cumplimiento de la palabra, cuando les habló sobre el año del jubileo. Sin embargo, cuando Él les presenta estos puntos respecto a los gentiles, ¿verdad? Respecto a cómo es que Dios habrá de obrar con otros fuera del pueblo y no serían ellos el ente central en la agenda de Dios, pues ellos buscaron matarle, pretendían lanzarlo por un acantilado y quitarle la vida. Ese es el corazón de las personas quienes se oponen al Evangelio. Ese es el corazón de las personas quienes no logran ver más allá de sus narices porque tienen sus mentes, tienen sus corazones entenebrecidos por las artimañas del príncipe de estos tiempos. Vamos al tercer punto, estamos haciendo buen tiempo. Este punto es un hombre que tenía un espíritu inmundo. Estaremos considerando Lucas 4, versículos 31 al 37. Dice la palabra del Señor en esta porción de esta manera. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraba de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios». Y Jesús les reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: «¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?» Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Pues, de aquí, de Nazaret, se mueve nuestro Señor Jesucristo a Capernaum. Y cuando vimos en el mapa, vimos que era un poco más al noreste este lugar. Y es una región donde nuestro Señor pasaría bastante tiempo. Y esa era una región particularmente poblada por personas quienes se dedicaban a la pesca. Y entre ellos había algunos de los discípulos que vamos a estar nosotros viendo la semana que viene. O la semana que viene no, el día 26, dentro de 2 semanas. Estaremos considerando el estudio número 6 en Lucas. Y es allí cuando vemos que el Señor va eligiendo cada uno de los discípulos quienes serán posteriormente los apóstoles. 4 de ellos sabemos que son de allí. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés eran de allí, eran pescadores. Y posteriormente también el Señor elegiría a Mateo, quien era un publicano, cerca de allí de Capernaum. Pues ese es el lugar al cual se dirige el Señor. Y como dijimos anteriormente, era una costumbre que cuando un maestro conocido visitaba distintos pueblos donde había una sinagoga, el líder de la sinagoga por lo general le invitaba a que leyera la palabra. Y nos narra la palabra que estaba el Señor ahí en Capernaum enseñando la palabra el día sábado, el día de reposo. Y es bien sabido que los judíos, particularmente esta casta llamada los fariseos, eran unas personas muy legalistas, o sea que se practicaban una observancia estricta de lo que consideraban ellos la ley, pero querían ser aún más estrictos e iban más allá. Y
como el día de reposo, o sea, el día sábado era un día para meditar, para guardarlo para el Señor, pues ellos tenían unas enseñanzas adicionales a lo que decía la palabra, las cuales hemos hablado en la iglesia. Le llamaban la Mishnah, y era una serie de enseñanzas, de leyes adicionales o de directrices adicionales, debo decir, a las cuales se acogían, ¿verdad? Y entonces ellos definían lo que era trabajo. No podías trabajar el sábado, entonces ellos querían definir lo que era trabajo y cuántos pasos uno daba, cuántas cosas específicas que hacía el individuo que podían ser considerados trabajo. Y entre esas cosas, el sanar era considerado un trabajo. Por lo tanto, si alguien estaba enfermo y estabas tú en la posición de poder ayudar a esa persona y te tenías que esforzar más allá de lo que ellos estipulaban dentro de la Mishnah, pues entonces estabas en pecado. Fíjense ustedes cuán empañado tenían su corazón, cuán entenebrecido y cuán nublado tenían ellos el entendimiento, donde venían ellos a añadirle a la palabra de Dios. Pues el Señor no tomaba esto en cuenta, porque Él es el creador y Él es el dador de toda palabra. Pues Él sana a este varón que se le presenta poseído por estos malos espíritus, estos espíritus inmundos, que pretendía dar testimonio del Señor. Y fíjense ustedes que el Señor no permite que este espíritu dé testimonio de Él, ¿verdad? Él rescata al hombre poseído, saca a este demonio de él y hace que el espíritu calle. Aquellas personas quienes van a creer en el Señor vendrían a hacerlo por la obra de Cristo Jesús mismo. Él no permitiría en ningún momento que el maligno diera testimonio alguno de él, exceptuando aquella obra en la cual él hacía que el demonio tuviera que huir de aquellas personas quienes estaban siendo afectados o atormentados por él. Hay distintos pasajes bíblicos que están aquí en la pantalla que subrayan el encuentro, ¿verdad? El problema, la pelea, el conflicto, debo decir, que podía existir entre nuestro Señor Jesucristo y otros líderes religiosos, quienes eran estos legalistas extremos, quienes no aceptaban que se obrara en el sábado, aun cuando esta obra viniera a darle la gloria a Dios mismo. Fíjense ustedes qué cosa tan y tan terrible. Yo creo que lo que más les enfurecía a ellos no era que el nombre de Dios no fuera glorificado o que se fuera en contra de la ley. Lo que les enfurecía más era que su autoridad venía a ser cuestionada. Y esto no se llama otra cosa sino que soberbia, que falso orgullo. Jesús vino a traer el verdadero reposo de Dios, como vemos en Mateo 11, pero los escribas y fariseos preferían sus propias tradiciones legalistas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pues hemos hecho buen tiempo hasta ahora. Vamos a ir al cuarto y último punto, que le dimos por subtítulo: Jesús sanando y predicando. Y esa que vemos en esa fotografía es la suegra de Pedro. Vamos a ver los versículos 38 al 44 de Lucas 4. Dice de esta manera: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea,
Qué cosa tan y tan tremenda, ¿verdad? Como la palabra nos habla sobre el poder de Jesucristo. Y algo lamentable, pero natural, es que muchas personas piensen que los milagros que realizaba Cristo Jesús se circunscriben exclusivamente a los que vemos nosotros narrados en la palabra. Y el mensaje que yo quiero presentarte en la noche de hoy es que los milagros de Cristo Jesús aún se dan en el 2020. Hay muchas personas quienes están rogando al Señor para que Él sane la tierra, para que todas estas situaciones tan y tan terribles que se están dando en el mundo en el tiempo actual cesen. Pero muchas personas están pidiendo de la manera incorrecta. Están pidiendo que cese para ellos poder continuar con su propia agenda. Y no es que yo piense que no debamos nosotros orar porque el Señor sane a la tierra y sane a las personas quienes están enfermas y que quite este virus y que todos los temblores y los fuegos forestales y la corrupción y tantas cosas negativas dejen de ser. Eso está muy bien. Sin embargo, el milagro más grande por el cual deberíamos todos estar pidiendo no es que se transforme la tierra, no es que se transforme la naturaleza, no es que se transforme el gobierno, es que la transformación más importante se dé, y es la transformación que debe ocurrir dentro de nuestros propios corazones. Que Dios nos ayude a ver las cosas de la manera que las ve Él. Que Dios nos ayude a obrar de la manera que obró Cristo Jesús. El milagro de Cristo Jesús todavía se da en este tiempo. Hay personas quienes son sanados de sus enfermedades. Y hemos escuchado y hemos testificado sobre ello. Sin embargo, las personas prefieren hacer un circo de las cosas que hace el Señor y muchas veces crean un circo de lo que Cristo Jesús no ha hecho, y esto lo que crea es una nube de humo que hace imposible o hace muy difícil que muchas personas vean la mano de Dios obrando. Nosotros como iglesia estamos llamados a hacer lo que el Señor nos manda. Lo que debemos estar haciendo principalmente es cada uno de nosotros procurando ser cada día más como Cristo Jesús, para que el mundo pueda ver a Cristo Jesús en nosotros. Entonces, presentarnos, ponernos en las manos de Dios, ponernos a su disposición para obrar conforme a lo que Él quiere que nosotros hagamos. En este pasaje que acabamos de ver, vemos la sanación, la sanidad que hizo Cristo Jesús sobre la vida de la suegra de Pedro, ¿verdad? Aquí se le llama Simón, pues Simón Pedro. La suegra de él estaba muy enferma, con una fiebre terrible. Y recuerden, estamos hablando de hace 2000 años. Un tiempo en el cual pues la medicina no estaba como la conocemos hoy día. Hoy día usted tiene una fiebre, usted va a tomar una cápsula y eso le ayuda a resolver el asunto de la fiebre. Dios sabía por qué era que la suegra de Pedro tendría fiebre. Quién sabe si tendría alguna infección, alguna reacción, algún virus. No lo sabemos. Lo que sí sabemos fue que el Señor se postró, se puso sobre ella y habló. Y la fiebre se le fue al punto de que ya se levantó y le sirvió de manera inmediata. Nosotros nos enfermamos y estamos de cama 2 o 3 días. Ella, el Señor la levantó y le dio el vigor para poder continuar sus tareas al punto de que ella quería estar sirviéndoles. Y cuando no leemos detenidamente, perdemos de perspectiva la grandeza de las cosas que hace el Señor. El Señor, cuando hace las cosas en nosotros, las hace de manera perfecta. Y algo que yo te quiero subrayar es que todos los que conocemos a Cristo Jesús, todos aquellos quienes hemos profesado fe en Cristo Jesús, estábamos enfermos espiritualmente hablando. Y el Señor nos sanó. Pero el Señor no nos sanó a medias. El Señor hizo la obra perfecta en nosotros. El Señor hizo que nosotros tomáramos un giro completo.
de 180 grados, no de 360 como alguna gente dice, de 440, 540, ¿verdad? Una vuelta y media el Señor nos hizo dar a cada uno de nosotros para que nos diéramos cuenta que el camino que estábamos tomando anteriormente era el camino incorrecto y que ahora nos vamos a dirigir hacia Él. La obra fue perfecta en nuestro espíritu, la obra fue perfecta para que pudiéramos nosotros tener la salvación. Pero hay muchas instancias en las cuales miramos en derredor y si nos miramos a nosotros mismos nos podemos dar cuenta de algunas instancias o algunos elementos que están todavía en nuestras vidas que no hablan de la perfección de la obra que hizo Jesús en nosotros. Pues la gente se dio cuenta del poder de Jesús y le buscaban para que Él les sanara. Y Él sí lo hizo. Y esto les movió a que le pidieran que no se fuera. Sin embargo, Él le dijo algo muy importante y que es el mensaje que nosotros le damos a la humanidad hoy día. Cristo Jesús vino para todos. Él vino para que toda la humanidad tuviera la opción de entrar en la presencia de Dios, de poder obrar en favor de Él. Bendito sea Cristo Jesús. Pues estábamos diciendo que muchos de los discípulos eran pescadores, eran de esta región de Capernaum. Mencionamos 4 particulares y están aquí escritos. Hablamos sobre la vida de los apóstoles. Algo que queda subrayado es que quien llaman el primer papa de la Iglesia Católica era un hombre casado. Pedro, para tener suegra, debió haber tenido esposa. Por lo tanto, esto hace cuestionar algunos principios que practican en algunas iglesias que se hacen depositarias, se autoproclaman depositarias de la palabra del Señor. Pero esto es solamente un paréntesis que no tiene que ver necesariamente con lo que estamos nosotros considerando aquí. Este milagro que realizó nuestro Señor Jesucristo fue un milagro separado, ¿verdad? No fue algo público, pero la gente se enteró y al enterarse las personas vinieron a Él y el Señor les proclamó, les dijo, les aclaró que la obra que habría de realizar Él era para toda la humanidad. Bendito sea Cristo Jesús. Tan importante como era suplir las necesidades físicas de la gente, tenía mayor prioridad la oración y la predicación en el ministerio de nuestro Señor y también debe tenerlo en el nuestro. Pues el milagro más grande que podrá realizar Cristo Jesús en la vida de cualquiera es hacer que su alma, en vez de tener que estar condenada eternamente, pueda estar en la presencia de Dios por siempre. Ese es el milagro más grande. El milagro más grande no es que tú tengas toda la riqueza de la tierra, no es que tú tengas la mejor salud, no es que tú tengas las mejores relaciones interpersonales. Todas esas cosas son buenas y por todas esas cosas nosotros queremos orar. Y yo quiero interceder por cada uno de ustedes en esta noche, para que el Señor les sane, les dé alegría, les dé paz, les dé gozo, les ayude con sus familiares, con sus seres queridos, y que no tenga usted que estar perpetuamente atormentado por las preocupaciones. Pero la petición más grande que hago yo ante Dios en esta noche por ti y por todos los que amamos es que sean alcanzados por la bondad, la misericordia y la compasión de Jehová. Que Cristo Jesús pueda entrar en sus almas, pueda entrar en su ser y pueda ayudarles a sobrellevar esta vida y que les lleve a la vida eterna en la presencia de Dios. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio de la palabra en esta noche. Para mí ha sido una gran bendición y una prueba también que el Señor me acaba de ayudar a superar. Ahorita escucharon una explosión y es uno de esos ruidos que he estado tratando de ahogar. Sin embargo, nuestra oración es para todos nuestros vecinos, para todos los vecinos suyos y para todas aquellas personas quienes lamentablemente no están en el Señor, pero yo tengo la esperanza de que puedan ser tocados por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, quienes hemos conocido a Cristo Jesús. Y si tú en esta noche todavía no conoces al Señor, mi exhortación es: haz la oración conmigo. Ven a los caminos, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y ahí verás
la diferencia más grande, la diferencia literalmente del infierno al cielo. Oramos, no sin antes darle la asignación para el próximo estudio en Lucas, que es el llamamiento de los primeros discípulos. Estaremos considerando el capítulo número 5 y parte del capítulo número 6 de Lucas. No será la semana que viene, sino dentro de 2 semanas. Les invito a que tengan una palabra de oración y con esto damos por terminado el estudio de esta noche. Santo Padre, te damos gracias por la bendición que ha sido poder estudiar tu palabra. Gracias por darnos el privilegio, mi Señor, de acercarnos a ti mediante este estudio. Te imploramos, Padre Santo, que tú nos ayudes a sobrellevar todas las cargas que nos tocan. Gracias por ayudarnos a superar cada una de las pruebas que se nos presentan siempre. Te pedimos, mi Señor, que tú tengas misericordia, tengas compasión de aquellos quienes te han dado la espalda. Que les des una oportunidad más, mi Señor. Que tengas compasión y misericordia de sus almas de la manera que lo has tenido de nosotros. Y ayúdanos a nosotros, quienes te conocemos, a no juzgar. Por el contrario, a practicar la misma misericordia y compasión y el amor que tú has mostrado por cada uno de nosotros. Ayúdanos a ver en ellos lo que tú has visto en nosotros. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por la gran fortuna que nos das al permitirnos acercarnos a ti todos los días y todos los momentos que querramos. Bendice a mis hermanos preciosos, Padre Santo. Alcánzales donde estén. Bendice a sus familias y sus seres queridos. Sé propicio a cada necesidad en este día, porque todo te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos y amigos, gracias por acompañarnos nuevamente. Les amamos en Cristo Jesús. Que tengan una muy buena noche y que mañana, si el Señor permite que nos despertemos, podamos hacerlo a conciencia de que estamos en su presencia y que nos debemos completamente a Él. Que Dios les bendiga.